Batallas. La batalla por Italia, segunda parte. A principios de julio de 1943, mientras los aliados completaban los últimos preparativos para la invasión de Italia, la Wehrmacht luchaba una crucial batalla de desgaste contra el Ejército Rojo en el frente este. La batalla de Kursk estaba planeada para dañar severamente al Ejército Rojo, establecer una fuerte posición defensiva para la Wehrmacht y para permitir la retirada de fuerzas rusas que apoyarían las defensas del sur de Europa. La batalla había comenzado mal, con una temprana andanada de la artillería soviética, y se había convertido rápidamente en una dura lucha que la Wehrmacht no podía permitirse por mucho tiempo. Aunque las tácticas y armamento alemanes eran superiores a los del Ejército Rojo, las aparentemente inagotables reservas de hombres y material le daban al Ejército Rojo una mayor capacidad de aguante. Hasta que la batalla de Kursk no se resolviera, no podía haber un significativo trasvase de fuerzas alemanas del este al oeste. Mientras tanto, los aliados continuaban con la guerra aérea contra Italia desde las bases en el norte de África. La moral italiana ya había sido gravemente minada por la pérdida del norte de África y la destrucción de la octava unidad italiana en el este. Si se mantenía la presión con los ataques aéreos y los desembarcos en el sur de Italia, los comandantes aliados pensaban que la moral italiana se vendría abajo completamente, lo que llevaría a la salida de Italia del eje y a la rendición total. En la primera semana de julio, los convoyes de invasión aliados empezaron a concentrarse a lo largo de la costa del norte de África. Aparte de unos más de 250 barcos de guerra, la flota invasora estaba formada por otras 2000 naves. Sobre todo eran barcos mercantes que portaban provisiones y equipamiento, barcos de desembarque que llevaban tropas, tanques y vehículos o naves de asalto de diversos tipos. Cuando se completó el embarque de hombres y equipamiento, los convoyes partieron hacia su punto de encuentro final, al norte de Malta. En el asalto había 8 divisiones y cerca de 200.000 hombres. La mayoría de ellos debía estar en la costa al final del tercer día, junto con más de 2.000 tanques y cañones, 14.000 vehículos y provisiones de alimento, combustible y munición suficientes para varios días de lucha. La invasión y conquista de Sicilia debía llevarse a cabo por 2 grandes unidades, ambas parte del 15º grupo del ejército del general Alexander. La 7ª unidad americana estaba bajo el mando del general George Patton, quien ya había dirigido el 2º cuerpo americano en Túnez. Para los desembarcos de asalto en la costa sur, la 7ª unidad disponía de 3 divisiones de infantería junto con otra división acorazada en la reserva.
La 8ª unidad británica estaba bajo el mando del general Bernard Montgomery, quien había demostrado ser uno de los más aptos comandantes de campo en el norte de África. Al desembarcar en el extremo sur de Sicilia, Montgomery tenía 4 divisiones, 2 de las cuales, la 50 y la 51, eran veteranas de la campaña del norte de África. La flota invasora se desplegó en 2 fuerzas expedicionarias. La del oeste estaba al mando del vicealmirante Ken Hewitt, de la Marina de los Estados Unidos, e iba a ser responsable de desembarcar y apoyar a las tropas de la 7ª unidad. La fuerza expedicionaria del este, encargada de los desembarcos británicos, estaba al mando del almirante Sir Bertrand Ramsay, quien planeó la evacuación de Dunkerque y el mayor experto de la Marina Real en operaciones anfibias. El apoyo aéreo iba a ser coordinado por el mariscal jefe del Ejército del Aire, Sir Arthur Tedder, como comandante en jefe de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo. La principal formación del eje en Sicilia era la 6ª unidad italiana, al mando del general Alfredo Guzzoni. La 6ª unidad tenía una fuerza en el campo de más de 300.000 hombres, desplegados en 9 divisiones. La mayoría eran, sin embargo, mandos de guarnición, pobremente equipados, mal entrenados y con un bajo potencial en la lucha. La fuerza de ataque principal en la isla era el 14º Cuerpo Panzer, formado por el 15º de Granaderos Panzer y la división Panzer Hermann Göring. El 14º Cuerpo Panzer estaba bajo el mando administrativo del teniente general Fridolin von Senger, quien era también el oficial de enlace alemán con la 6ª unidad del general Guzzoni. Durante la batalla por Sicilia, el 14º Cuerpo Panzer se vio reforzado por elementos de otras 2 divisiones alemanas y fue colocado temporalmente bajo el mando del general Hans Hube, un veterano del Frente Este. El apoyo aéreo de las fuerzas del eje en Sicilia lo proporcionó principalmente la 2ª Flota Aérea Alemana, que estaba ahora bajo el mando del mariscal de campo von Richthofen. La 2ª Flota Aérea tenía numerosas bases en el sur de Italia y aún contaba con varios cientos de aviones aptos para el servicio. El 9 de julio el viento se levantó sin previo aviso y las normalmente plácidas aguas del Mediterráneo central se tornaron revueltas y turbulentas. En pocas horas, vientos del oeste de 40 millas por hora comenzaron a soplar y la armada invasora se vio zarandeada por una creciente marejada. Aunque los desembarcos británicos en la costa este estaban protegidos de los peores efectos del temporal, los desembarcos americanos, de resistir esas condiciones, sufrirían una peligrosa combinación de vientos cruzados y alto oleaje. Los líderes aliados consideraron la opción de un aplazamiento, pero la enorme operación estaba ya demasiado avanzada y el elemento sorpresa se perdería con toda seguridad. Afortunadamente había indicaciones de que el viento podría amainar durante la noche y se tomó la decisión de seguir adelante con lo planeado. Cuando la flota invasora aliada se aproximaba a la costa siciliana a primeras horas del día 10 de julio, los fuertes vientos que habían dificultado el paso desde Malta habían amainado para convertirse en una fuerte brisa. Con
Con la esperanza de sorprender al enemigo, los cañones de la marina permanecieron en silencio mientras las lanchas de asalto se aproximaban a la costa. Entonces, cuando aún reinaba la oscuridad, abrieron fuego con furia, pulverizando la costa en respuesta a la distante artillería y a los disparos de ametralladora del enemigo. En el transcurso de las horas siguientes, mientras los barcos de guerra vaciaban sus cañones sobre los blancos de tierra firme, los invasores irrumpieron en la costa en un número cada vez mayor. Las defensas costeras enemigas demostraron ser completamente inadecuadas y fueron fácilmente superadas. Las guarniciones italianas se dieron a la fuga o fueron rodeadas y obligadas a rendirse. El primer día, la resistencia más firme fue la de la Luftwaffe, que tenía sus bases en el sur de Italia. En el sector británico, las áreas de desembarco estuvieron bajo un ataque intermitente y un barco hospital fue hundido. En el sector americano, varios navíos fueron tocados, incluyendo el destructor Maddox, que resultó hundido con gran pérdida de vidas. Estos ataques persistieron a lo largo de los 2 primeros días del desembarco, antes de que la superioridad aérea aliada sobre las playas pudiera ser apropiadamente establecida. Los barcos de guerra estuvieron también activos durante este periodo, devolviendo el fuego de las baterías y rompiendo las concentraciones enemigas. 2 intentos por parte de la división Hermann Göring de introducir cuñas hasta la costa fueron desbaratadas con éxito por el preciso fuego naval, y el día 13 la división se había visto obligada a pasar a la defensiva. Para los aliados, las etapas iniciales de la campaña estuvieron marcadas por éxitos asombrosos en todos los frentes. Todas las playas de desembarco habían sido tomadas rápidamente con un coste de tan solo algunos cientos de bajas, y durante los primeros 2 días habían llevado a tierra a 8.000 hombres, 10.000 vehículos y 1.000 cañones. El día 15, los aliados ya habían consolidado de manera firme una franja del sur de Sicilia. Siracusa había sido tomada en el primer día con sus instalaciones portuarias intactas, y Augusta había sido ocupada el día 13. Los americanos habían avanzado entre 15 y 50 millas tierra adentro desde Licata, Gela y Scogliti, enfrentándose primero a la división Hermann Göring y más tarde a la 15ª de Granaderos Panzer. Varios aeródromos del eje habían sido capturados y fueron rápidamente utilizados como bases aliadas para escuadrones de apoyo inmediato. Al oeste de Catania, los alemanes habían establecido unas fuertes posiciones defensivas a ambos lados del monte Etna. Estaban defendidas por un improvisado grupo de batalla apoyado por elementos de la primera división de paracaidistas que había empezado a llegar el día 13. El día 16, Kesselring nombró a Hug comandante del 14º Cuerpo de los Panzer, el cual incluía todas las formaciones alemanas en Sicilia y la artillería antiaérea que guardaba el estrecho de Messina. El mismo día, ordenó a Hug que empezara a retirarse hacia el este de Sicilia y que estableciera una línea defensiva en el macizo del Etna, que fuera desde Catania, pasando por Troina, hasta San Fratello. El día 18 estas fuerzas se vieron nuevamente reforzadas con la llegada del 29º de Granaderos Panzer de Italia. Al oeste de Troina, la línea del frente del eje estaba ahora en manos de las débiles formaciones de la infantería de la 6ª Unidad Italiana, y el 19 de julio, los americanos lanzaron una gran ofensiva hacia la costa norte y la ciudad de Palermo. En 4 días, toda resistencia había desaparecido,
y todo el oeste de Sicilia estaba en manos aliadas. La caída de Palermo fue un duro golpe al orgullo italiano, y la primera víctima fue Mussolini, quien fue alejado de su cargo en medio de protestas populares y expresiones de desagrado. En Sicilia, sin embargo, los aliados avanzaban lentamente. El macizo del Etna y el abrupto terreno alrededor de Troina proporcionaba a los alemanes el escenario ideal para la defensa, anulando de manera efectiva la enorme superioridad numérica y material de los aliados. La batalla por la línea del Etna sería tan solo la primera de una serie de batallas que tuvieron lugar en Sicilia e Italia, y en las que los aliados verían frenado su avance por una combinación de terreno difícil y brillantes tácticas defensivas alemanas. La línea del Etna aguantó durante la primera semana de agosto, y cuando fue finalmente franqueada, los aliados descubrieron en su avance que los defensores alemanes simplemente habían retrocedido a nuevas posiciones más al este. Cuando abandonaron la línea del Etna, los alemanes se retiraron tan solo unas pocas millas a su nueva posición en el pueblo de Césaro. Simultáneamente comenzaron a retirar el equipamiento pesado a través del estrecho de Messina a la península italiana. El 10 de agosto, el cuartel general del Sexto Ejército Italiano fue trasladado a Reggio, dejando la defensa del noroeste de Sicilia en manos del 14º Cuerpo Panzer de Hube. En el transcurso de la semana siguiente, los alemanes se retiraron de manera continua y sistemática de Sicilia a Italia, evacuando con éxito más de 40.000 hombres de sus propias tropas, junto con 60.000 italianos. La conquista de Sicilia dejó a los aliados un saldo de cerca de 150.000 prisioneros italianos, pero muy pocos alemanes. La campaña en muchos aspectos había sido un rotundo éxito, pero en otros una decepción. La resistencia italiana había resultado ser mucho más débil de lo que se había anticipado, y la marina italiana ni siquiera había salido del puerto, a pesar de las repetidas peticiones de ayuda alemanas. De hecho, la aportación de las fuerzas armadas italianas a la defensa de Sicilia había sido casi nula, lo que fomentaba la impresión de que la propia Italia no era más que un cascarón vacío. Pero los aliados habían sufrido severamente a manos de las experimentadas formaciones alemanas, las cuales habían conservado la iniciativa hasta el final, dirigiendo una retirada en fases y escapando casi sin sufrir daños. En la última fase de la campaña, en Sicilia, los aliados estaban de acuerdo en continuar, tras la conquista de la isla, con desembarcos en la península italiana. El primero de estos debía ser montado por elementos de la 8ª unidad del general Montgomery a través del estrecho de Messina. Los desembarcos del 3 de septiembre no encontraron respuesta. Los alemanes se habían retirado prudentemente la noche anterior y las guarniciones costeras italianas se rindieron sin disparar un solo tiro. Mientras la 8ª unidad británica avanzaba hacia el norte, a lo largo de la puntera de Italia, la 5ª unidad americana, recientemente incorporada bajo el mando del general Mark Clark, navegaba hacia el Golfo de Salerno, 200 millas al norte. Durante el viaje, la flota invasora fue objeto de ataques intermitentes por parte de bombarderos alemanes,
y su progreso fue seguido muy de cerca por la Luftwaffe, pero los comandantes aliados confiaban en el éxito de la operación. Los desembarcos del 9 de septiembre se programaron para hacerlos coincidir con la rendición italiana, y muchos de los que estaban a bordo de los barcos esperaban alcanzar la playa sin oposición alguna. Su confianza se vería pronto destruida de manera repentina. Cuando llegó a la playa, la primera nave de asalto, los invasores se hallaron de repente bajo un fuego cerrado. En las semanas previas, el mariscal de campo, Kesselring, había desplegado elementos de 8 divisiones alemanas en el sur de Italia y se habían movido con rapidez, tomando el control del país y desarmando el ejército italiano. Para los aliados, la batalla de Salerno no sería ningún paseo. El primer día, los desembarcos fueron víctimas de un feroz contraataque y la flota fue acosada por oleadas y oleadas de cazas y bombarderos alemanes. Mientras las tropas de asalto cruzaban la playa para buscar refugio tras las dunas, Kesselring ordenaba la llegada de refuerzos al área para realizar un ataque a gran escala sobre la cabeza de playa. El 8 de septiembre de 1943, la 10ª unidad alemana en el sur de Italia estaba formada por 8 divisiones. 2 de estas, la 26ª de los Panzer y la 29ª de Granaderos Panzer, se retiraron lentamente hacia el norte ante el avance de la 8ª unidad británica, y la primera división fue desplegada cerca de Bari, en la costa adriática, para asegurar la línea de retirada. La 2ª división de paracaidistas y la 3ª de Granaderos Panzer estaban en Roma, listos para tomar el poder en caso del abandono de Italia. La división Panzer Hermann Göring y la 15ª de Granaderos Panzer estaban de reparaciones cerca de Nápoles, por lo que la 16ª división Panzer en Salerno debía enfrentarse en solitario al ataque de la 5ª unidad americana. Para la fase de asalto de los desembarcos, la 5ª unidad contaba con 3 divisiones, con una 4ª flotante de reserva. El objetivo primario era el de asegurarse una posición firme y luego avanzar hacia el norte, hacia Nápoles, donde esperaban entrar el tercer día. La 16ª de los Panzer, sin embargo, estaba desplegada en un alto, dominando el área de la cabeza de playa y los caminos principales hacia el norte. El primer día, los aliados consiguieron solo una cabeza de playa poco profunda, muy lejos de lo que era su objetivo. La 16ª de los Panzer, mientras tanto, desplegó su artillería en las colinas con vistas a la cabeza de playa y envió sus unidades a fortificar los pasos de montaña al norte de Salerno. Durante los primeros 3 días, la principal fuerza de ataque de la división se empleó en detener los intentos de penetración de los británicos hacia las pistas de aterrizaje de Montecorvino y un importante cruce de caminos en Battipaglia. El día 12, las defensas alemanas se vieron reforzadas por la llegada del 29º de Granaderos Panzer y elementos de la división Panzer Hermann Göring se hicieron cargo de la defensa de los pasos del norte. El mismo día, los alemanes recuperaron Battipaglia, que había cambiado ya de manos 4 veces en el mismo número de días. El día 13 lanzaron un ataque a lo largo del corredor del río Sele, avanzando hasta 1 milla desde la costa. La mayor parte del peso del ataque recayó sobre los americanos, que cayeron en un caos y casi resultaron derrotados. De hecho, tan seria era la situación en el sector americano que secretamente se hicieron planes para una evacuación de emergencia. Esto solo se evitó al acelerar la llegada de refuerzos a la cabeza de playa y al solicitar fuego de apoyo a los barcos de guerra.
Durante estos enfrentamientos, la flota estuvo siempre bajo un casi incesante ataque aéreo. 2 cruceros y un acorazado resultaron seriamente dañados y se vieron obligados a retirarse, y un gran número de naves pequeñas resultaron hundidas, incluyendo un destructor y varios transportes. En los días siguientes, los alemanes atacaron de nuevo, pero la línea aguantó gracias a la acción coordinada de las fuerzas aliadas de tierra y mar y al fuerte apoyo aéreo. Durante un periodo de 24 horas, los aviones aliados en misiones tácticas y estratégicas hicieron más de 2000 pasadas sobre la zona de la batalla, lanzando más de 1400 toneladas de bombas. Para el día 15, la crisis en gran medida había pasado. Los refuerzos aliados seguían llegando a la costa y la cabeza de playa fue fortaleciéndose y avanzando de manera paulatina. El día 16, la resistencia alemana en el sector americano perdió consistencia de manera significativa y las avanzadillas de la 5ª unidad de Clark se juntaron con las patrullas de reconocimiento de la 8ª unidad de Montgomery, que había estado avanzando de manera continua hacia el norte, empujando la firme retaguardia alemana. Al norte y al oeste de Salerno, el componente británico de la 5ª unidad aún afrontaba una fuerte resistencia y contraataques ocasionales, pero pronto se hizo evidente que estas eran acciones de retaguardia en su mayoría y que los alemanes estaban en medio de una retirada escalonada hacia el norte. La llegada de la 8ª unidad trajo el fin de la batalla de Salerno y creó un amplio frente a lo largo de los Apeninos en la espina dorsal de Italia, pero los aliados habían conseguido mucho menos de lo que esperaban. Los desembarcos no habían logrado aprovechar la oportunidad brindada por la rendición de Italia, y los que llegaron al Golfo de Salerno casi habían acabado en desastre. Además de los daños infligidos sobre la flota invasora, los aliados habían sufrido el doble de bajas que unos oponentes en inferioridad numérica. Sin duda, Salerno había supuesto una prueba mucho más dura para los aliados que la invasión de Sicilia, y marcó la determinación de Alemania de mantener el control sobre Italia todo el tiempo que fuera posible. Desde Salerno, los aliados avanzaron muy lentamente, llegando a Nápoles el 1 de octubre, con más de 2 semanas de retraso respecto a sus planes. Hallaron la ciudad en ruinas y el puerto inservible. Aquello no había resultado dañado por el bombardeo aliado, había sido demolido de manera sistemática por los alemanes antes de la evacuación. Restaurar el orden y reparar el puerto iba a llevar varias semanas, utilizándose valiosos recursos para ello y retrasando aún más el avance hacia el norte. Entre Nápoles y Roma, los alemanes habían ubicado varias líneas de defensa. La 5ª unidad de Clark avanzó la primera de estas en el río Volturno. La línea estaba defendida por 3 divisiones alemanas, pero estaba solo parcialmente preparada y no estaba pensada como una línea principal de defensa. El día 16, después de una semana de dura lucha, los alemanes empezaron a retrasarse hasta otra línea de carácter temporal y rápidamente montada 15 millas hacia la retaguardia. En la costa del Adriático, la 8ª unidad británica también se encontró con una fuerte resistencia. A principios de octubre, las unidades de asalto cruzaron el río Viverno, pero la intensidad de la lucha detuvo el avance en la línea del río Trigno.
Durante el mes de noviembre, los alemanes siguieron retirándose por fases, intercambiando terreno por tiempo y causando numerosas bajas en los aliados que los perseguían. Las numerosas descoordinaciones y retrasos en los planes de los aliados ahora se dejaban sentir sobre las tropas de tierra. El invierno italiano empezaba a llegar y la fuerte lluvia estaba haciendo crecer el caudal de numerosos ríos y arroyos, la mayoría de los cuales pasaban directamente por la línea de avance aliada. Los caminos secundarios estaban a menudo inundados o convertidos en lodo por el paso de tantos tanques y vehículos pesados. La congestión de las pocas rutas principales afectaba de manera negativa al movimiento de provisiones y refuerzos. Más cerca del frente, los caminos y las principales vías de acceso estaban sembradas de minas y a menudo cubiertas por fuego enemigo. Para la infantería, este clima significó la miseria y la frustración de luchar en terreno difícil y montañoso contra un hábil enemigo en retirada les restaba moral. Comparado con las bajas por heridas, los soldados aliados sufrían más por las enfermedades, incluyendo el pie de trinchera, una dolencia que no se veía desde la Primera Guerra Mundial. La de Italia fue una campaña en la cual la infantería jugó un papel excesivamente importante. El terreno y las condiciones eran simplemente inapropiados para los tanques, que solo se utilizaban ocasionalmente, sobre todo en misiones de apoyo. Las ofensivas se realizaban mediante un intenso fuego de artillería y mediante ataques de la infantería sobre terreno abrupto o a través de calles llenas de escombros. Durante noviembre y principios de diciembre, la infantería aliada luchó en una serie de acciones de este tipo, expulsando a los alemanes, a veces incluso a punta de bayoneta, de sus reductos y fortines de montaña. En la costa del Adriático, la octava unidad avanzó a través del río Triño y después del Sangro. Al oeste de los Apeninos, la quinta unidad avanzaba pulgada a pulgada, adentrándose en las montañas que dominaban la planicie de Nápoles, pero en diciembre ambas fuerzas empezaron a encontrarse con las defensas de la línea de Gustav, la última y con diferencia la más formidable de las líneas defensivas alemanas al sur de Roma. La línea de Gustav corría desde Ortona, en la costa del Adriático, a lo largo de un alto que dominaba el valle del río Sangro y después a través de las montañas de los Apeninos hasta Minturno, en la embocadura del río Carigliano. La línea estaba fuertemente fortificada y se centraba en la infranqueable fortaleza abadía de Monte Cassino. La abadía dominaba la entrada al valle del Liri, la única ruta principal a través de las montañas hacia Roma. El extremo norte de la línea de Gustav estaba defendido por el 76 Cuerpo de los Panzer, que constaba de 4 divisiones. El extremo sur, incluyendo Monte Cassino, era defendido por el 14º Cuerpo de los Panzer, que también estaba formado por 4 divisiones. Pero era en este sector donde Kesselring esperaba que los aliados lanzasen su ofensiva principal. Aquí concentró el grueso de sus reservas, otras 4 divisiones, para impedir que los aliados llegasen hasta el valle del Liri. Frente al 76 Cuerpo, la octava unidad tenía 5 divisiones, pero la línea de avance no resultaba prometedora y las operaciones del octavo ejército iban a ser postergadas en favor del ataque principal, que sería montado por la quinta unidad de Clark. Para el asalto sobre la línea de Gustav, Clark desplegó 2 divisiones británicas, 3 divisiones americanas y 2 divisiones francesas. También aseguró el traslado de 2 divisiones de la octava unidad a la suya. La quinta división fue colocada a la izquierda de la 56 y la segunda de Nueva Zelanda fue colocada con la 45 división en reserva táctica.
Así, reforzada de manera intensa, la quinta unidad atacaría a través del río Carigliano y su afluente norte, el Rápido, buscando cruzar hasta el valle del Liri y colapsar las defensas alemanas al sur de Roma. La ofensiva se lanzó el 17 de enero, pero a pesar de algunos ligeros avances en el sector costero por parte de la quinta y la 56 divisiones británica, el ataque principal, a través del río Rápido y efectuado por la 36 división americana, se encontró con una resistencia mucho más dura. El día 21, en vez de reforzar y explotar la cabeza de puente británica, Clark insistió en que se diera prioridad al empeño americano y ordenó a la 36 división que reanudara su asalto a través del Rápido. Mientras los americanos continuaban su ofensiva contra la línea de Gustav, una fuerza de 2 divisiones, una británica y otra americana, se embarcó hacia la ciudad de Anzio, 60 millas más al norte por la costa y a solo 30 millas de Roma. Los desembarcos en Anzio estaban encaminados a cortar las líneas de comunicación de la línea de Gustav y a evitar que los alemanes pudiesen realizar una retirada ordenada. Las tropas alcanzaron la costa el 22 sin oposición alguna. Las reservas alemanas habían sido llamadas al sur para enfrentarse a la quinta unidad y no quedaba prácticamente ninguna unidad alemana en kilómetros a la redonda. A pesar de ello, Clark dio instrucciones al comandante del sexto cuerpo en Anzio para que ocupara una sólida cabeza de playa antes de avanzar hacia el interior, con lo que el elemento sorpresa se perdió y se desperdició la oportunidad de obtener una importante victoria en Italia. Mientras el sexto cuerpo consolidaba su posición y acumulaba sus provisiones en la cabeza de playa de Anzio, Kesselring estaba organizando las reservas en el área. Entre las primeras en llegar había unidades de la división Panzer Hermann Göring y la cuarta división de paracaidistas, tropas de élite enviadas para bloquear las principales salidas de la cabeza de playa y tomar el control de los caminos y las vías ferroviarias entre Roma y la línea de Gustav. En pocos días se unirían a estas otras 6 divisiones, algunas de ellas traídas de lugares tan lejanos como Francia y Yugoslavia. Clark, mientras tanto, había logrado poco con su ofensiva principal contra la línea de Gustav. En los primeros 2 días de la batalla, la 36 División Americana había perdido cerca de 2000 hombres en repentinos intentos de cruzar la parte inferior del Rápido. Cuando esta formación estaba ya exhausta, Clark ordenó a la 34 División que atacara río arriba con la esperanza de tomar el pueblo de Monte Cassino y su abadía por los flancos. La abadía dominaba el campo de batalla, y aunque no estaba de hecho ocupada por los alemanes, la posesión de la colina en sí misma y de otras colinas cercanas les daba una gran ventaja defensiva. La observación alemana de los movimientos aliados en la planicie era ininterrumpida y un fuego concentrado caería sobre cualquier ataque. Una vez más, el ataque americano se encontró con una tormenta de fuego, pero a fuerza de perseverancia consiguieron introducir una cabeza de puente en la orilla más alejada del Rápido y empezó a avanzar hacia las colinas. La primera batalla de Cassino duró hasta el 10 de febrero. Los americanos, apoyados en su flanco derecho por los franceses, obtuvieron importantes avances. La cabeza de puente fue consolidada y se tomaron varias colinas importantes, aunque al precio de otras 4000 bajas. En Anzio solo hubo luchas esporádicas en la primera semana, tras los desembarcos. A Kesselring aún le faltaba la fuerza suficiente para un contraataque decisivo y estaba cansado de desperdiciar lo que tenía en combates de pequeña escala que no le beneficiaban.
Mientras se reunían reservas suficientes para un ataque total, ordenó la contención de la cabeza de playa y la interrupción de la acumulación de fuerzas aliadas mediante fuego de artillería de largo alcance y ataques aéreos en contra de la flota invasora. Estos resultaron de una efectividad asesina. A pesar de considerables pérdidas en el número de aviones, la Luftwaffe infligió un daño inmenso, hundiendo o dañando seriamente varios barcos de guerra y numerosos transportes. A principios de febrero de 1944, los aliados habían obtenido solo una pequeña posición firme, de no más de 10 millas en profundidad y centrada en el camino principal que transcurría de Anzio a Roma. Las dos divisiones de asalto originales del Sexto Cuerpo, sin embargo, estaban siendo rápidamente reforzadas por otras tres, una de ellas acorazada. Y a pesar de los ataques de la Luftwaffe, la flota invasora aún poseía más de 20 importantes barcos de guerra. Para entonces, Kesselring tenía 3 divisiones desplegadas en un cordón defensivo y 4 más reuniéndose para un ataque. El 7 de febrero, estas fueron enviadas contra un vulnerable saliente creado por el avance hacia el norte de los aliados. Tras una dura lucha, los aliados fueron empujados hacia atrás, pero tras una breve pausa para reorganizarse, los alemanes atacaron nuevamente, avanzando en línea recta hacia Anzio. El primer día, los alemanes hicieron buenos progresos, abriendo una brecha en las líneas aliadas de 3 kilómetros de anchura y 1,5 kilómetros de profundidad. El segundo día vio avances más modestos, ya que los aliados respondieron con contraataques locales apoyados por artillería y fuego naval concentrado. Los alemanes continuaron con su ofensiva por tercer día, pero cada nuevo avance era respondido por un abrumador fuego de artillería y por una decidida respuesta de la infantería. La línea se mantuvo, y el cuarto día los aliados contraatacaron vigorosamente, recobrando parte del terreno perdido. Pero ambos lados estaban exhaustos, y ambos, de forma diferente, habían sufrido una derrota. Aunque la ofensiva de Kesselring había fallado en su objetivo prioritario de expulsar a los aliados nuevamente al mar, los había golpeado severamente y los había forzado a posiciones inferiores. Y lo que aún era peor, los alemanes estaban desplegándose para la defensa y parecían capaces de contener la cabeza de playa de manera indefinida. Con la imposibilidad del Sexto Cuerpo de progresar en Anzio, estaba claro que la línea de Gustav debía ser tomada mediante un ataque frontal. La abadía de Montecassino, aunque no estaba ocupada, era considerada por muchos comandantes aliados como la posición más formidable de toda la línea. El plan para la segunda batalla de Cassino precisaba la destrucción de la abadía mediante un intenso bombardeo aéreo y la consiguiente captura de la colina y el pueblo bajo ella. La destrucción de la abadía, sin embargo, demostró ser un error militar de primera magnitud. La operación había sido apresuradamente montada y no se había hecho ningún intento de coordinar el ataque aéreo con una ofensiva de tierra. Como era de esperar, las ruinas fueron rápidamente ocupadas por los alemanes, lo que les otorgó una posición casi inexpugnable. Cuando el ataque sobre la abadía fue finalmente lanzado, 2 días más tarde por parte de la Cuarta División India, fue repelido con fuertes bajas. El ataque sobre el pueblo fue igualmente fallido.
Después de un difícil asalto cruzando el cauce bajo del rápido, 2 compañías de la segunda división neozelandesa lucharon hasta alcanzar el borde del pueblo y la estación de tren. Pero los granaderos Panzer alemanes pronto contraatacaron. La lucha en el pueblo duró solo un día. Los neozelandeses, en inferioridad numérica, carecían de armamento pesado, y la incapacidad de la división india de tomar la abadía y el dominio de los altos hicieron que su posición se tornara insostenible, obligándolos a retirarse. Aunque la segunda batalla de Cassino había resultado un costoso fracaso, una tercera se hallaba en fase de planificación y preparación. Una vez más, esta vendría precedida por masivos ataques aéreos que destruyeron esta vez lo que quedaba del pueblo. El bombardeo duró 4 horas, pero sorprendentemente falló en su principal objetivo de expulsar a los defensores. De hecho, las calles llenas de escombros demostraron ser prácticamente inaccesibles para los tanques y proporcionaban a los paracaidistas alemanes que se habían hecho cargo de la defensa del pueblo con un reducto aún más fuerte. La tercera batalla de Cassino duró 8 días, desde el 15 al 23 de marzo, y terminó en otro empate. En uno de los más cruentos enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, la infantería de la Segunda División neozelandesa y elementos de la Primera División de paracaidistas alemana mantuvieron un apretado duelo, luchando por cada montículo y cada cráter. Aunque muchos de sus camaradas resultaron muertos y casi todas sus armas pesadas resultaron destruidas en el bombardeo, los paracaidistas maniobraron de manera brillante, rechazando con morteros, ametralladoras y rifles cada intento de los neozelandeses de echarlos del pueblo. Para el 5.º día habían recuperado la iniciativa y habían establecido una fuerte posición al oeste de la estación de tren. La acumulación de bajas, el agotamiento y la creciente frustración hizo que la batalla se detuviera. Pero la lucha entre las ruinas continuó de manera esporádica durante semanas, mientras ambos lados trataban de consolidar sus posiciones. El fracaso de la tercera batalla de Cassino finalmente convenció al general Alexander de que solo una ofensiva a gran escala sobre la línea de Gustav tendría esperanzas de lograr el éxito, y que el general Clark no era el hombre para dirigir el ataque principal. En consecuencia, retiró las divisiones británicas y de la Commonwealth de la 5ª unidad y extendió la esfera de operaciones de la 8ª unidad hasta incluir el sector de Cassino y la entrada del Valle del Liry. El ataque sería lanzado en un ancho frente encabezado por 9 divisiones de la 8ª unidad y estaría apoyado en su flanco izquierdo por 4 divisiones francesas y 2 americanas. Clark mantuvo la responsabilidad operacional del 6º Cuerpo en Anzio, que fue reforzado por otra división americana. Al 6º Cuerpo se le ordenó que se descolgara hacia el norte y cortara la línea de retirada de los alemanes. Esta era esencialmente la tarea para la cual el 6º Cuerpo había sido llevado hasta la costa 4 meses antes. La ofensiva se abrió el 11 de mayo con una andanada sostenida de la artillería con más de 2.000 cañones. Mientras 4 divisiones británicas atacaron a través del rápido hacia el Valle del Liry, un cuerpo polaco de 2 divisiones atacó el reducto de Monte Cassino. Los polacos eran recientes adiciones a la línea frontal de la 8ª unidad,
y además de estar frescos, eran completamente fanáticos y estaban impulsados por un intenso patriotismo y odio hacia los alemanes. Los polacos lanzaron 2 ofensivas. La primera avanzó de manera constante, pero perdió fuerza lentamente debido a la resistencia y a los fieros contraataques alemanes. La segunda, montada algunos días más tarde, conquistó un risco de importancia clave al oeste de la abadía, amenazando con rodearla. Las bajas polacas por entonces eran alarmantemente altas, pero los polacos no se amilanaban, ni por sus propias bajas, ni por el feroz fuego que iba dirigido hacia ellos desde la abadía y las colinas adyacentes. Esa noche, los alemanes empezaron a retroceder, y al día siguiente los polacos clavaron la bandera de su regimiento sobre las ruinas de la abadía, declarando el final de la cuarta batalla de Cassino. Aunque el cuerpo polaco luchaba en Cassino, los británicos en el Valle del Liri y los americanos en el extremo del flanco oeste solo avanzaban lentamente. El ataque británico, si bien fuertemente apoyado por la artillería, afrontaba los mismos problemas que habían derrotado a los americanos en enero, en particular un fuerte y preciso fuego defensivo. En el sector costero, el segundo cuerpo americano, que constaba de 2 divisiones frescas, lanzó su ataque desde la cabeza de puente del Garigliano. Pero este sector del frente había estado estático durante meses y las defensas alemanas estaban bien organizadas. En los primeros días de la batalla, los americanos sufrieron fuertes bajas, consiguiendo solo penetraciones menores. En las montañas del norte, sin embargo, los franceses estaban haciendo notables progresos. El 13 de mayo habían atravesado unas sorprendentemente débiles defensas alemanas y avanzaron con rapidez a través de un terreno hasta entonces considerado por los alemanes como prácticamente intransitable. La penetración de los franceses y la captura de Monte Cassino por parte de los polacos abrió el camino para los americanos y los británicos respectivamente. Los americanos continuaron con su avance cautelosamente, pero solo encontraron una ligera retaguardia. Los alemanes que se enfrentaban a ellos, aislados y en peligro de ver cortada su retirada por los franceses, habían dejado de ofrecer resistencia y estaban en plena retirada hacia el noroeste. En el Valle del Liri la defensa era más decidida, pero la línea de Gustav no era ya sostenible y los alemanes por todas partes se retiraban a la defensiva. Para el 22 de mayo la línea de Gustav se había derrumbado por completo y otra posición más atrasada también había sido atravesada. Al día siguiente, el sexto cuerpo lanzó su muy esperado avance desde Anzio. La línea de contención alemana había sido aligerada para enviar tropas a la línea de Gustav y no había reservas tácticas. Lo que es más, el golpe cayó sobre el sector más débil del frente. Tras 2 días de despiadada lucha, los americanos abrieron una enorme brecha en las defensas, capturando Cisterna el día 25 y juntándose con tropas del segundo cuerpo americano que avanzaba por la costa. El grueso de la 10ª unidad alemana en ese momento aún estaba muy hacia el este, y un avance hacia el norte del sexto cuerpo, con apoyo del segundo cuerpo, hubiera cortado la principal línea de retirada. Pero esto fue rechazado por Clark, que ordenó a la sexta unidad que maniobrara hacia el oeste, directamente hacia Roma. La maniobra llevó casi un día entero, y cuando el sexto cuerpo continuó con su ofensiva, pronto se encontró con dificultades.
Las vías hacia Roma estaban defendidas por los granaderos Panzer alemanes y los paracaidistas y estaban intensamente fortificadas. El ataque fue detenido y la ofensiva se vio abortada. En el frente de la 8ª unidad, la 10ª unidad alemana estaba deponiendo sus armas con rapidez y se retiraba a través del Valle del Liri hacia Roma. Contra el 6º cuerpo, los restos de la 14ª unidad alemana defendió la línea hasta el final de mayo, cuando también empezó a retrasar sus posiciones. Durante los primeros 3 días de junio, los alemanes completaron su retirada, sacando con éxito al grueso de sus fuerzas del sur de Italia y cediendo Roma y los puentes del Tíber intactos a los aliados. Las primeras unidades americanas alcanzaron la capital italiana el 4 de junio, irónicamente no desde Anzio, sino desde el Valle del Liri. Sin embargo, la captura de Roma, aun siendo un gran trofeo, había quedado ensombrecida por la falta de coordinación de los esfuerzos aliados y por el hecho de no haber derrotado contundentemente a los alemanes en el sur de Italia. Ambos, Clark y Alexander, eran culpables. Clark por su voluntaria desobediencia de las órdenes y por su determinación de ver Roma liberada por los americanos. Alexander por su falta de fuerza y por permitir que la campaña degenerara en una carrera en la que los únicos ganadores iban a ser los alemanes. De hecho, el momento de gloria de Clark sería breve. El 6 de junio, los aliados desembarcaron en Normandía, cambiando el foco de los esfuerzos aliados de Italia a Francia y relegando la campaña italiana a un plano marginal. En Italia, la lucha continuó durante otro año. Desde Roma, los alemanes retrocedieron hasta la parte norte, los Apeninos, donde condujeron una dura y tensa defensa a lo largo del invierno y la primavera de 1945, antes de que finalmente se rindieran solo pocos días antes del fin de la guerra.